Bueno, muy buenos días a todos. ¿Estás por ahí, Iván? Como para que iniciemos. Hola Luis, listo, perfecto. Bueno, muy bien. Mi nombre es Luis Llanos, yo soy médico intensivista del Hospital Humberto Notti y participo, conformo el grupo de USPET Latinoamérica, que como todos saben nos juntamos los días sábados para estas reuniones de café para hablar un poco de POCUS, y hoy tenemos como invitado especial al doctor Iván Ardila, colega de Colombia. Él es médico intensivista pediatra, trabaja en la clínica UROS y el Hospital Universitario de Neiva, y es miembro del Comité de Ecografía de SLACIP. Así que, primero que nada, agradecerte mucho, Iván, por tu tiempo, por estar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias a todas las personas que han podido asistir hoy a participar de esto. Sin mucho preámbulo, te dejo, Iván, con la charla en tus manos. Muchas gracias Luis, voy a compartir pantalla. Ahí se ve perfecto, ahí se ve perfecta la presentación. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Hoy vamos a dar inicio a la charla de POCUS en pericardio, la ecografía multisistémica en pericardio. Y para iniciar, les presento los dos sitios donde estoy trabajando actualmente, que es la Clínica UROS y el Hospital Universitario, acá en la ciudad de Neiva, en Colombia, como nos lo comentaba Luis en la presentación. No tengo conflicto de interés para declarar y esta es la ruta de trabajo que vamos a llevar el día de hoy. Vamos a hacer una revisión acerca de la historia que ha pasado desde la antigüedad hasta la aparición del POCUS enfocado en la patología del pericardio. Posteriormente, anatomía y fisiología del pericardio enfocado en la ecografía multisistémica. Vamos a hacer el reconocimiento de imágenes en derrame pericárdico y en taponamiento cardíaco. Vamos a hablar algo de simuladores de derrame pericárdico, algo muy puntual de procedimientos y que hay de evidencia y educación en patología pericárdica y ecografía multisistémica. Entonces, como lo dijo Hipócrates, vamos a hablar acerca de esa lisa manta que recubre el corazón y contiene una pequeña cantidad de líquido que remeda la orina. Y la historia de la patología pericárdica es bastante interesante y empieza con Galeno. Galeno, que fue el primero que realizó un drenaje pericárdico, pero fue algo accidental. Básicamente, un paciente que en su época se pensaba que tenía una mediastinitis y hizo una trepanación a través del esternón y logró extraer líquido pericárdico, pero en ese momento no se sabía qué era lo que había hecho. Solamente después fue que se dijo que eso había sido un drenaje pericárdico accidental. Andrés Vesalio, en su libro de Humanis Corpori Fabrica, en el libro 6, que es donde habla, es el tratado de la anatomía cardíaca, comienza a darle pues, más explicaciones al pericardio y su papel en la anatomía cardíaca. Pero Richard Lower, conocido por nosotros los intensivistas básicamente por la fisiología respiratoria, fue el que comenzó a interrelacionar la anatomía de Andrés Vesalio y los estudios de fisiología respiratoria, y tiene un apartado importante que se los traigo acá y se los voy a leer textualmente, que dice: a veces un derrame voluminoso oprime e inunda el corazón. Las paredes del mismo son comprimidas por el líquido circundante y el corazón no puede dilatarse lo suficiente para recibir sangre. Por ello, el pulso se vuelve extremadamente pequeño hasta hacerse imperceptible por la inundación, de allí el síncope y la muerte. Digamos que si revisamos la fisiología actual, todos tenemos esta secuencia de eventos que todavía, desde la descripción de Richard Lower, están adaptados a nuestra actualidad. Y fue Kussmaul que interrelacionó la anatomía de Andrés Vesalio, la fisiología de Richard Lower y algo de la semiología para darle, digamos, más poder a lo que eran los signos clínicos, principalmente relacionado con la fisiología cardiovascular y respiratoria. John Mayo fue el primero que describió una calcificación pericárdica. William Harvey fue el primero que
puso en evidencia la fisiología cardiovascular y dio una explicación acerca de la inervación del pericardio. Tiene una historia bastante importante, que era el médico particular del rey Carlos I, y había un paciente que había sobrevivido a una intervención del tórax, y él, para demostrarle que el pericardio no tenía sensibilidad, introducía los dedos directamente y tocaba el corazón, y aparentemente a ese paciente no le dolía. Jean Rioland más adelante habla acerca de, interrelacionando todo lo que ya se conocía, llega y dice, oiga, las patologías del pericardio se pueden mejorar haciendo una pericardiocentesis. Y la describió, pero no la realizó. Fue el primero que dijo, esto puede servir, pero no la realizó. Hermann Boerhaave hablaba de que la integridad del pericardio era vital para el funcionamiento cardíaco, y si se perdía la estabilidad de ese pericardio, comenzaba a acumularse líquido y a generar una serie de complicaciones principalmente relacionadas con la acumulación de líquido y el engrosamiento de ese pericardio. Giovanni Battista Morgani fue uno de los semiólogos que decía, oiga, cuando a los pacientes no se les siente el choque de punta es porque tiene una enfermedad del pericardio, y lo más probable es que eso esté lleno de líquido. Y eso pasaba cuando él hacía las necropsias y decía, este paciente no le sentía el choque de punta, y en la necropsia encontraba gran cantidad de líquido. Dominique Jean Larrey hizo un procedimiento que fue en un paciente, en un soldado de una guerra, encontró que tenía una herida a nivel del tórax e introdujo a través de la misma herida una sonda, drenó un líquido pericárdico y el paciente tuvo una mejoría sustancial durante las primeras horas, pero finalmente falleció. Francisco Romero, el 13 de abril de 1815, presenta a la Academia de Médicos de París un manuscrito en donde él relata y describe la técnica quirúrgica en la cual hace 5 pericardiocentesis y menciona que de los 5 pacientes no tuvo ninguna mortalidad a corto plazo en el primer mes, y solamente una mortalidad a los 6 meses. Marfan, conocido por nosotros los pediatras, fue el primero que mencionó el abordaje succifoideo para la pericardiocentesis. William Conrad Rotem, ya con el advenimiento de la radiografía, pues se comenzó a dar una correlación clínica, patológica y radiológica, tratando de identificar la causa de esas patologías pericárdicas y tratar de identificar si el crecimiento cardíaco estaba dado básicamente o por acumulación de líquido o estaba dado por crecimiento de cavidades. Y William Hancock en 1971 en la Universidad de Stanford hace una gran recopilación de lo que es la patología pericárdica y hace una correlación entre lo que es la ecocardiografía, la hemodinamia y la clínica de los pacientes. Y de aquí en adelante, pues la ecografía toma un gran valor y la ecografía multisistémica comienza a tener un papel predominante en la patología pericárdica. Entonces, se menciona que no hay mayor valor que se le pueda dar a la ecografía multisistémica si no es en la patología de pericardio. 1, por la facilidad de encontrar los hallazgos, y 2, por la rapidez con que se puede intervenir una condición patológica. Algunos hallazgos, solamente para recordar de anatomía, es que el corazón está recubierto por este tejido fibroelástico que tiene 2 capas, una capa parietal, una capa visceral, y en esas 2 capas se genera un espacio virtual que básicamente va a estar ocupado de líquido entre 15 y 35 mililitros. En pediatría podemos hacer referencia a que más o menos 0.5 a 0.7 mililitros por kilo de peso ocupan ese pericardio. Y todas estas referencias anatómicas que vemos acá, principalmente los vasos y principalmente la posición cardíaca en ese mediastino, nos va a dar la pauta cuando vamos a hacer un procedimiento o una intervención con ecografía multisistémica. Algunos recesos importantes hay que mencionar, porque en estos puntos, como en el receso venoso pulmonar, en el receso pulmonar izquierdo, en el receso del seno transverso o en el receso del seno pericárdico superior o el receso postcava, podemos encontrar que esas ocupaciones de líquido se nos pueden quedar localizadas y lo podemos identificar fácilmente con la ecografía multisistémica. Entonces,
Ese pericardio tiene varias funciones. 1, lubricación. 2, estabilización, aislamiento y protección, limitación de la dilatación, obviamente en la diástole, prevención de la hipertrofia, preservación de la presión endotorácica, respuesta a la estimulación nerviosa y nos sirve de sistema de compensación hidrostático. Entonces, ¿cómo se da el equilibrio de ese líquido en ese saco pericárdico o en ese espacio virtual? Entonces, básicamente tenemos que el movimiento de ese líquido va a estar dado por las presiones hidrostáticas tanto del capilar y las presiones hidrostáticas tanto del pericardio, las presiones oncóticas capilares y las presiones oncóticas del pericardio, asociado a la superficie del pericardio que está en contacto, a la conductancia que tiene esa membrana para líquidos y a la constante osmótica que tiene esa barrera endotelio capilar para el paso de proteínas. Cuando todo esto está en equilibrio, pues vamos a tener una cantidad de líquido de 15 a 35 mililitros en ese saco pericárdico. Pero ¿qué pasa? En un proceso que es patológico. Entonces, normalmente la presión hidrostática en el epicardio es alrededor de 25 milímetros de mercurio. En la cavidad pericárdica es de 3 a menos 5 milímetros de mercurio, teniendo una presión neta hidrostática de 22 a 30 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica en el epicardio viene siendo de 25 a 28 y en el líquido pericárdico entre 5.9 y 5.8, teniendo una presión neta coloidosmótica de 20. Entonces, si ponemos de manifiesto estas dos presiones, tanto hidrostáticas como coloidosmóticas, tenemos que la presión neta de conducción pues va a estar dada por unos 2 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, en estas condiciones normales, ese pericardio va a mantener ese líquido porque van a actuar las diferentes células mesoteliales, van a actuar las diferentes células de todo el tejido venoso y linfático que van a hacer el drenaje de este líquido pericárdico. Cuando la condición se nos vuelve patológica, pues vamos a tener acumulación de este líquido. Y ese pericardio tiene una compliance que nos va a delimitar básicamente lo que es un movimiento entre derrame pericárdico y un movimiento entre taponamiento cardíaco. Entonces, si vemos el ejemplo de la reserva pericárdica número 1, vamos a ver que esa acumulación de líquido pericárdico va a estar dada principalmente por 3 factores. 1, por la rapidez con que se acumule ese líquido. 2, con la característica del líquido que se vaya a acumular, ya sea un líquido similar al líquido normal pericárdico, un líquido seroso, un líquido serohemático, hemático o un líquido purulento. Y 3, la condición clínica del paciente previo a la acumulación pericárdica va a ser importante para esto. Entonces, en este primer ejemplo, vemos cómo la reserva pericárdica es menor porque la acumulación de líquido se dio de una manera más rápida. Esa acumulación de líquido nos sobrepasa rápidamente el límite de estiramiento pericárdico y nos lleva rápidamente a tener la clínica de un taponamiento cardíaco. Diferente cuando tenemos una acumulación lenta y ese pericardio tiene un proceso de adaptación, nos puede acumular hasta 1, 2, incluso 3 litros de líquido pericárdico antes de hacer la clínica o hacer los cambios en la ecografía multisistémica de un taponamiento cardíaco. Entonces, es importante tener en cuenta que la clave es saber con qué velocidad se está acumulando ese líquido y los hallazgos que vamos a encontrar. Acá lo vemos de una manera inversa, que es un pericardio que lo encuentran con una presión alrededor de 47 milímetros de mercurio. Se hace el drenaje y la presión cae rápidamente, pero solamente se obtienen aproximadamente 200 mililitros de líquido. Diferente a esta línea azul con triángulos que vemos acá, que tiene una presión pericárdica de 20 y la acumulación de líquido fue tan masiva que se logró obtener más o menos alrededor de 1500 mililitros de líquido pericárdico. Entonces, la fisiopatología de esa acumulación de líquido pues, nos va a interferir en los procesos de interacción cardiopulmonar. Y acá es donde vamos a ver cómo las presiones de llenado, tanto de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, tanto en inspiración como en expiración, nos va a generar una dinámica y nos va a llevar al fenómeno de interdependencia ventricular y en este caso de desplazamiento de la pared ventricular hacia el lado derecho,
conocido como el efecto de Bernheim, y al lado contrario, en expiración, el efecto de Bernheim invertido es básicamente lo que nosotros conocemos como interacción cardiopulmonar en el derrame pericárdico y en la fisiopatología del taponamiento cardíaco. En esta imagen, que es bastante interesante, vemos una curva presión-volumen normal. Básicamente nos vamos a detener acá en el número 4, que es la fase de llenado diastólico, y vemos que la relación volumen-presión total diastólica va a estar dada por dos cosas. Uno, pues por la presión del ventrículo izquierdo, y dos, por la presión pericárdica. En condiciones normales, sabemos que esa presión pericárdica pues, va a ser muy baja, -3, o incluso va a llegar a ser a +2, máximo +5, y no nos va a afectar o no nos va a intervenir tanto en esa relación presión-volumen diastólica total. Pero cuando esa presión pericárdica se nos aumenta, ya va a tener una interferencia en esa relación presión-volumen diastólica total. Y eso lo vamos a interrelacionar para ir entrando en el tema de la ecografía multisistémica. Presiones de la aurícula derecha, ventrículo, de aurícula y ventrículo. Vamos a ver la monitorización de la presión venosa central y vamos a ver las velocidades de flujo de la válvula mitral. Entonces, normalmente, con unas presiones pericárdicas normales, vemos cómo el llenado diastólico incluso hace una succión y la presión se vuelve negativa, y eso es lo que en la monitoría de la presión venosa central nos va a dar este descenso en la onda Y, y en la ecocardiografía multisistémica vamos a ver cómo se nos va a marcar la onda E, y vamos a preservar una relación EA normal. Cuando la presión pericárdica se aumenta, como lo observamos acá, llegando más o menos a 10, a 12, esa succión de llenado diastólico se va a perder. En la monitorización invasiva vamos a ver que se pierde esa onda y en el taponamiento observamos que esa onda E va a perderse o va a hacerse mucho más pequeña y la relación EA va a estar obviamente alterada. ¿Qué nos puede generar patología pericárdica? Pues básicamente, solamente para recordar, pericarditis infecciosa, ya sean virales, bacterianas, tuberculosas, micóticas, pericarditis en la enfermedad sistémica, por trauma o en los sitios de intervenciones quirúrgicas, posoperatorias, diferentes medicamentos o situaciones como un síndrome de vena cava superior, una hipertensión pulmonar primaria o una falla cardíaca de predominio derecho. Entonces, entrando en materia, teniendo ya un recorderis de una anatomía y una fisiología pericárdica, ¿cómo vamos a acceder al pericardio? Entonces, básicamente, si uno revisa, pues le dicen una sonda microconvexa, pero los que somos aficionados a la ecografía multisistémica sabemos que con lo que tengamos podemos tener alguna información. Y eso es lo más importante. Independiente de la sonda que tengamos a la mano, podemos obtener información valiosa para el diagnóstico de la patología pericárdica. Y vamos a comenzar a identificar ese derrame pericárdico básicamente como la patología clave en la enfermedad pericárdica. Entonces, en esta ventana subcostal, en una vista de 4 cámaras, vemos clásicamente cómo se observa acá en la parte inferior el pericardio parietal, que es el más ecogénico, y vemos cómo hay una zona anecogénica que está llena de líquido, un líquido que tiene unos ecos que son homogéneos durante todo la visualización, y podemos determinar la imagen de un derrame pericárdico. En esta ventana paraesternal, en una vista de eje corto, vemos cómo se observa una pequeña línea anecogénica que es el derrame pericárdico. Acá, en esta ventana subcostal, en una vista de 4 cámaras, observamos ya cómo el derrame se hace circunferencial, homogéneo, y lo podemos incluso determinar tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Acá, pues lo identificamos en este video, observamos cómo vemos la zona anecogénica del derrame en esta ventana paraesternal de eje largo. Y vemos completamente libre y despegada las paredes pericárdicas, y vemos una sola homogeneidad en ese líquido pericárdico que está haciendo su aparición entre las láminas pericárdicas.
Muchas veces el derrame no se identifica fácilmente y el derrame puede verse muy pequeño. Incluso si un derrame se observa solamente durante la diástole, pues podemos ya hacer una inferencia de que es un derrame de una mínima cuantía, generalmente menor a los 50 mililitros. Cuando tenemos esa duda, si hay derrame o no, nos podemos apoyar del modo M, ponemos la guía sobre lo que queremos observar y básicamente acá en la pared posterior podemos observar el despegamiento pericárdico y podemos hacer la medición en el caso que sea necesario. ¿Cómo vamos a cuantificar? Lo más importante es recordar que la cuantificación no es lo más importante, pero se puede hacer. Y la clasificación de esta cuantificación es la clasificación de Weisman, que es la utilizada en ecografía multisistémica, que básicamente nos dice menor a 50 mililitros y un despegamiento solamente visto durante la sístole es un derrame trivial o incluso puede ser normal. Una cantidad pequeña es entre 50 y 100 mililitros, donde hay una distancia menor a 1 centímetro. Una acumulación moderada, que es entre 10 y 20 milímetros, nos va a llevar a tener un aproximado de líquido pericárdico entre 100 y 500 mililitros. Y mayor de 20 milímetros generalmente está asociado a derrames pericárdicos grandes mayores a 500 mililitros. Muchas veces ese derrame no es homogéneo, ese derrame no es circunferencial y lo podemos ver acá como se observa en esta imagen, que es una ventana subcostal en una vista de 4 cámaras. Vemos cómo está localizado un derrame, vemos cómo hay múltiples ecos, acá se ve una zona anecogénica y vemos una zona de unos ecos de mayor intensidad y unas septaciones que se observan acá que nos da una apariencia o una idea de la posible etiología que podemos observar en este caso. Y muchas veces podemos ver esto, como se observa acá, que hay una zona de despegamiento de las paredes del pericardio y vemos cómo está acumulada por múltiples zonas de diferentes ecos. Una parte anecogénica, como la observamos acá, y una parte de ecos grises, como se observa acá, que pudiera estar en relación, dependiendo de la clínica del paciente, con un material sanguinolento. Acá, en esta imagen, vemos la ventana subcostal en una vista de 4 cámaras, cómo se observa la zona del derrame, que incluso el derrame se alcanza a ver acá. Acá se observa un derrame libre, pero en la parte superior observamos las septaciones y diferentes ecos que están rodeando la pared libre del ventrículo derecho. Cuando ya ese derrame pasa el límite de esa compliance pericárdica, pues vamos a tener algunos hallazgos que nos van a dar una característica ya ecográfica de un taponamiento cardíaco y es importante que nosotros podamos definirlo. Entonces, cuando esa fisiopatología que mencionamos, las presiones de ese líquido pericárdico nos aumentan y sobrepasan las presiones del lado derecho, que son las más bajas, y sobrepasan esa presión de la aurícula derecha y posteriormente la del ventrículo derecho, vamos a observar el colapso auricular o el colapso ventricular asociado al líquido pericárdico y vamos a encontrar el movimiento paradójico del septum en el paciente. Entonces, cada uno de esos hallazgos claves, que son la dilatación de la vena cava inferior, la acumulación de líquido pericárdico, el colapso del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda y las velocidades de flujo de la válvula mitral, tienen una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Entonces, la dilatación de la vena cava inferior tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad baja, alrededor del 40%, muy similar a la acumulación del líquido pericárdico. Pero el colapso de la aurícula derecha, el colapso del ventrículo derecho y las velocidades de flujo en la válvula mitral tienen una sensibilidad alta con una especificidad alta, alrededor del 90 al 100%, y esto va a ser clave cuando tengamos estos hallazgos y hacer un diagnóstico por ecografía multisistémica. Y así podemos observar cómo se hace o cómo se observa el colapso, en este caso de la aurícula derecha, acá en una ventana paraesternal eje corto a nivel de los músculos papilares observamos el discreto colapso ventricular y podemos utilizar el modo M para mirar o para corroborar ese colapso ventricular o auricular y mirar
el tiempo también que se demora ese colapso, que va a ser clave para el diagnóstico. Cuando ya entramos a mirar los flujos, evaluamos pues, con la dinámica respiratoria que veníamos analizando, tanto en inspiración como en expiración, podemos evaluar en la válvula mitral, en inspiración vamos a tener un descenso de las velocidades de llenado y encontramos si esa velocidad de llenado está mayor al 25%, ese nos va a dar un signo de una buena especificidad para el diagnóstico, y lo mismo si encontramos en expiración una caída de los flujos tricuspídeos mayores al 40%. Entonces, acá lo podemos ver, los flujos de la válvula mitral, encontramos en expiración y en inspiración una caída mayor al 25%, y este es un signo ya de un taponamiento cardíaco. La ecografía multisistémica en diferentes artículos pues nos dice, oiga, haga la siguiente secuencia. Primero, encuentre el derrame. Entonces, lo vemos acá, derrame pericárdico, evalúe el colapso, hay o no colapso. Entonces, evaluado el derrame, evaluado el colapso, posteriormente apóyese de el modo M y finalmente evalúe la vena cava inferior para hacer una aproximación tanto clínica, fisiológica y de ecografía multisistémica para hacer un diagnóstico de un taponamiento cardíaco y definir si el paciente requiere alguna intervención. Les presento este caso que tuvimos en el Hospital Universitario de Neiva, un paciente de 15 años con un lupus eritematoso sistémico que llegó descompensado por no adherencia al tratamiento. Hacemos el abordaje clínico y obviamente con ecografía multisistémica y encontramos una imagen de un derrame pericárdico que lo logramos medir, nos dio 1.02 centímetros. Hacemos la valoración y encontramos acá en la parte superior algo de colapso del ventrículo derecho, pero nos vamos al estudio de la vena cava inferior y encontramos que no está pletórica y encontramos que hay una colapsabilidad durante el ciclo respiratorio. Por tal razón, pues se hace el abordaje clínico en conjunto con reumatología pediátrica, se indica pues el manejo adecuado, el paciente empieza a mejorar y en ecografía multisistémica fuimos viendo cómo ese derrame fue desapareciendo sin necesidad de intervención adicional o procedimientos invasivos. Algo que es importante tener en cuenta son los simuladores de derrame pericárdico. ¿Qué nos puede simular un derrame pericárdico y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas? Uno es la grasa pericárdica. Entonces, esta grasa pericárdica, como lo observamos acá, es un tejido que en la ecografía se ve ecogénico, como se observa acá, se ve más gris, no se ve negro, como lo observamos en el derrame pericárdico, y generalmente ella está localizada y se ubica principalmente en el septum aurículo-ventricular derecho y más hacia la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, es importante determinarlo porque muchas veces vemos separadas las láminas pericárdicas, pero no lo vemos circunferencial completamente y generalmente o nunca va a generar un compromiso hemodinámico. Acá otra imagen donde podemos observar la imagen de la grasa pericárdica. Otro simulador importante es el derrame pleural. Generalmente cuando tenemos un paciente en posición supino y hacemos una vista paraesternal en eje largo, podemos ver que un derrame pleural izquierdo nos puede simular un derrame pericárdico. ¿Y cuál es la clave para detectar esto? Observar la aorta torácica descendente. Entonces, primero, ubicamos la aorta torácica descendente y todo lo que esté por arriba de la aorta torácica descendente va a ser pericárdico. Entonces lo observamos acá, una línea pequeña de derrame pericárdico, y posterior a la aorta torácica descendente observamos una gran imagen de un derrame pleural. Otro simulador importante es la citis. Entonces, en ecografía multisistémica podemos pues hacer el abordaje total, pero cuando hacemos una vista subcostal, una ventana subcostal en una vista de 4 cámaras, vemos acá un derrame pericárdico laminar y una gran cantidad de líquido acítico. Y eso lo vamos a ver
en un video más adelante. Entonces, clave para determinar derrame pleural, aorta torácica descendente, pericardio, en este caso, sin líquido, y derrame pleural porque está por debajo de la aorta torácica descendente. Aorta torácica descendente, pericardio por arriba de la aorta torácica, un derrame pequeño y un derrame pleural grande en un paciente con una policerositis. Igual en esta aorta torácica descendente, pericardio ligeramente visible, que puede ser el pericardio parietal, y una gran imagen de derrame pleural izquierdo en una ventana paraesternal en eje largo. Y acá lo vamos a observar claramente y cómo se observa también con el movimiento respiratorio. Entonces, observamos acá la anatomía que estamos evaluando, el líquido ascítico, el ligamento falciforme y el derrame pericárdico, que es un derrame pequeño, y vemos cómo los movimientos respiratorios nos pueden aumentar esa cantidad de líquido y hacer de pronto sospechar un derrame pericárdico masivo. Entonces es importante tener en cuenta esta característica. Y en esta vista subcostal de 4 cámaras, observamos, en esta vista paraesternal eje largo, observamos los puntos claves para diferenciar el derrame pleural. Aorta torácica descendente, por arriba líquido pericárdico y por debajo vemos el derrame pleural y vemos cómo se va a... Vamos a ver el movimiento con los movimientos respiratorios. Algunas situaciones especiales que casi nunca se mencionan, pero que son importantes tener en cuenta, son las anomalías congénitas del pericardio. Las anomalías congénitas del pericardio básicamente son el quiste pericárdico, el divertículo pericárdico y la ausencia congénita del pericardio. Entonces, como simuladores de derrame pericárdico, tenemos el quiste pericárdico y el divertículo pericárdico. Entonces, un quiste pericárdico generalmente es una anomalía congénita rara, más o menos entre 1 y 100.000, 1 en 100.000 aproximadamente. Tiene la característica, generalmente es anecogénica, como se observa acá y se logra observar acá. Es localizada, y la gran diferencia entre el quiste pericárdico y el divertículo pericárdico es que el quiste pericárdico no comprime las paredes ventriculares o auriculares dependiendo del sitio donde esté ubicado, pero el divertículo pericárdico sí se hernia hacia las cavidades cardíacas y nos puede hacer pensar que estemos frente a un colapso en un paciente. Y básicamente los hallazgos de esos quistes pericárdicos son accidentales y se encuentran en pacientes que tienen estudios por otro tipo de patologías y se encuentra como un hallazgo accidental. Otra patología que nos puede simular, no tanto la imagen de derrame pericárdico, sino la fisiopatología de un taponamiento cardíaco, es la pericarditis constrictiva, y son los movimientos paradójicos que podemos tener en los septos interventriculares o auriculares cuando tenemos un paciente con una pericarditis constrictiva y los hallazgos de engrosamiento y de inflamación pues, de ese pericardio. Entonces, cuando ya definimos que tenemos un paciente con un taponamiento cardíaco, pues tenemos que actuar inmediatamente y debemos ganar tiempo estabilizando al paciente y definir cómo vamos a hacer o cómo vamos a acceder a ese pericardio para hacer el drenaje. Hay varias opciones y el abordaje subcostal, el abordaje paraesternal o el abordaje apical. Básicamente, no nos vamos a detener porque esto nos podría dar para otra charla solamente de procedimientos en pericardio, pero la regla de oro siempre en ecografía multisistémica es que solamente tenemos luz verde cuando vemos la punta de la aguja en el procedimiento que estamos haciendo. Entonces es clave saber y hacerlo en tiempo real, mirar cómo va avanzando la aguja para tener seguridad en el momento en que estamos llegando, en este caso, a la cavidad pericárdica. Y es importante en ecografía multisistémica y en los procedimientos del pericardio utilizar medio de contraste para asegurarnos que estamos en la cavidad pericárdica. Entonces, todos sabemos que el contraste utilizado en ecografía multisistémica pues es la solución salina
generando microburbujas con una llave de 3 vías. Y encontramos acá, en este video, cómo se observan las microburbujas que estoy señalando acá, y ahí estaríamos seguros de que estamos ubicados en el espacio pericárdico. Diferente a si nos encontramos una situación como esta, donde vemos claramente el derrame pericárdico, las características, pero a la hora de hacer el contraste, nos encontramos con que hay algo de contraste en el pericardio, pero básicamente la punta de nuestra aguja está intraventricular y pues obviamente estamos frente a una complicación. Realizamos la ecografía multisistémica previo al procedimiento y obviamente posterior al procedimiento, definiendo claramente nuestro objetivo. Si era una muestra para líquido para enviar al laboratorio o a patología, si era la opción de hacer un drenaje o si era dejar un catéter multipropósito a nivel de la cavidad pericárdica. Les presento este caso que tuvimos en Clínica URSS, un paciente también de 15 años que encontramos, nos llegó remitido de un hospital de segundo nivel por una clínica de un síndrome nefrótico. Hacemos el abordaje clínico al ingreso a la unidad de cuidado intensivo y encontramos que es un paciente con múltiples comorbilidades y teníamos una alta sospecha de una infección por tuberculosis. Hacemos la evaluación con ecografía multisistémica y observamos una policerositis, pero en lo que respecta al pericardio encontramos esta gran acumulación de líquido pericárdico, encontramos cómo teníamos un colapso del ventrículo derecho y finalmente logramos hacer el drenaje de este líquido a través de una ventana paraesternal sin ninguna complicación. Entonces, ¿cuál es la mejor ventana para realizar el drenaje? Entonces, cada vez, digamos que se sigue creando o se sigue sumando artículos a la evidencia y la ventana paraesternal es la que tiene menos complicaciones en algunas series de casos. Por lo menos esta de Adi Osman, él hace una intervención en 11 pacientes, la edad mínima de 5 años, con una edad máxima de 71 años, y encuentra que haciéndolos por la ventana paraesternal, en tiempo real no encontró ninguna o no se le presentó ninguna complicación en estos pacientes. Un artículo publicado el año pasado evaluaron si la ventana succifoidea, la ventana paraesternal o la ventana apical. Básicamente ellos se centran en decir, oiga, ¿qué tanta distancia tiene que atravesar la aguja hasta llegar al pericardio? Entonces en la ventana succifoidea aproximadamente 5.6 centímetros, en la paraesternal 2.7 centímetros y en la apical 2.5 centímetros. Entonces relaciona que entre más distancia tenga que recorrer la aguja, más riesgo de complicaciones. Y en este estudio encontraron que solamente tuvieron complicaciones en la ventana succifoidea, que fue principalmente punción en sitio no adecuado y alteraciones básicamente como son arritmias cardíacas y sangrado postprocedimiento. La evidencia en patología, en ecografía multisistémica y en patología del pericardio sigue creciendo y básicamente la mayoría de los estudios nos hablan, uno, del entrenamiento que se debe tener para tener imágenes adecuadas en patología pericárdica, la utilidad de la ecografía multisistémica para agilizar los procesos hospitalarios, tanto del entrenamiento en el personal prehospitalario como en el personal de urgencias, como en el personal de la unidad de cuidado intensivo. Y básicamente hay un estudio en el cual se toma el tiempo en que se hace el diagnóstico de un derrame pericárdico y con ecografía multisistémica el promedio estuvo alrededor de 2.5 horas. Con métodos convencionales como es el ecocardiograma oficial por un cardiólogo estuvo alrededor de 48 a 72 horas y por métodos anexos como una tomografía o una resonancia de tórax, de tórax o cardíaca se demoró aproximadamente hasta 4 días. De ahí depende también que si yo hago el diagnóstico temprano del derrame, diagnóstico temprano del taponamiento cardíaco, pues vamos a llevar a que la intervención se haga también más rápido y los tiempos de
desde el diagnóstico a la pericardiocentesis fue menor en la ecografía multisistémica, asociado a que algunos reportes mencionan que la estancia hospitalaria, por obvias razones, también se va también va a ser menor. Entonces, siempre que hablamos de ecografía multisistémica decimos, bueno, ¿y cuánto debe entrenarse una persona para poder hacer un diagnóstico? Entonces, hay un estudio en el cual dentro de un entrenamiento en ecografía multisistémica, un curso de 16 horas, el apartado de ecocardiografía tenía una hora teórica y 4 horas de práctica supervisada, y las imágenes de las personas que estaban en el curso para el diagnóstico de derrame pericárdico y de taponamiento cardíaco tenía una sensibilidad del 96%, con una expresividad del 98% y una precisión, al compararlo con un experto, del 95% aproximadamente. Y aquí entra lo que es la simulación. La simulación, la educación basada en simulación, en este estudio tienen un caso de simulación de un paciente que es un paciente de 12 años que tiene una enfermedad oncológica, y básicamente el escenario de simulación está planteado, 1, para hacer el diagnóstico clínico, 2, para hacer el diagnóstico tanto de derrame como de taponamiento cardíaco, y la interpretación de las imágenes de POCUS asociado a este caso particular. Y en el abordaje se encontraba que las personas que se enfrentaban a este caso hacían una interpretación adecuada con una puntuación de 1 a 5, más o menos aproximadamente 4.3, para identificar el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco en este paciente. Entonces, los escenarios de simulación, como lo sabemos, la importancia que tienen en la ecografía multisistémica, también tienen su espacio en la patología del pericardio, y básicamente la identificación es fácil, como lo veíamos en el estudio anterior, y solamente el coger el ecógrafo todos los días que lleguemos al turno o a la guardia es importante para ir adquiriendo la habilidad y para ir precisando esos simuladores que nos pueden hacer pensar que estamos frente a otra patología y determinarlos rápidamente y hacer un diagnóstico adecuado. Básicamente, esa era la presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, ha sido muy docente, muy claro. Ahí en el chat estaban justamente comentando excelente recorrido por la historia de la medicina y el POCUS. La verdad que fue muy esclarecedor. Nunca lo había visto yo, por lo menos de esa manera. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera consultar con Iván, aprovecharlo, la excelente clase que nos ha dado. Puede ser por el chat o abrir el micrófono y consultar. Yo puedo empezar, quisiera preguntarte, Iván, en tu experiencia, en tus lugares de trabajo, tu experiencia utilizando como ayuda en los procedimientos, la ecografía, si han tenido, por un lado, la actitud de realizarlo, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Ante la sospecha, si en el servicio ya es algo familiarizado el uso de la ecografía para drenar un derrame pericárdico, si los derrames los drenan ustedes o necesitan o llaman al servicio de cirugía cardiovascular o algún cirujano, y si ellos están de acuerdo con el uso del POCUS de un intensivista para colaborarlos. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a complicaciones? Si han sido efectivos en el uso del POCUS para colaborar con los cirujanos. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro hospital, siempre el cirujano cardiovascular está de guardia pasiva, uno lo llama, hace el eco, ve el derrame, y en general hemos intentado asistirlos, pero hay veces en que, bueno, no han confiado mucho en el intensivista, otras veces sí, se ha hecho
en forma efectiva. Quería preguntarte tu experiencia. Bueno, básicamente yo creo que todos los que hacemos ecografía multisistémica, cuando arrancamos tenemos las dificultades, primero en los hospitales de que crean en la necesidad de tener un ecógrafo en la unidad de cuidado intensivo, y en mi caso particular, en la unidad de cuidado intensivo de Clínica Urus, dependo de que me presten el ecógrafo de radiología o de ginecología, y en el hospital afortunadamente sí tenemos el ecógrafo dentro de la unidad de cuidado intensivo. En los dos sitios, digamos, en Clínica Urus para pacientes adolescentes, tengo el cirujano cardiovascular de adultos y que interviene en los pacientes, y en hospital tenemos el grupo de cirugía cardiovascular que interviene en pacientes tanto pediátricos como adultos. Básicamente, el diagnóstico siempre quieren que se los confirme un cardiólogo, ya un ecocardiograma formal, pues porque todavía no hay esa confianza en la ecografía multisistémica, y apenas estamos haciendo como la introducción de eso, pero básicamente con el caso que les presentaba del hospital, llegó el cirujano cardiovascular a ver y pregunta si ya está el ecocardiograma formal, y le digo, no, es que acá están las imágenes, acá está el colapso ventricular, la vena cava inferior se está colapsando, no está en taponamiento, pero necesito que ustedes estén pendientes porque no sabemos la evolución de ese caso, si va a terminar en lo que terminó, que fue una mejoría significativa por el manejo que se hizo en conjunto con reumatología, o si el paciente va a progresar y va a terminar taponado y lo voy a llamar a la 1, 2 de la mañana sin tener todavía el eco formal. Como veíamos en algunos estudios, se puede demorar, dependiendo de la institución, 24, 48 o 72 horas. Entonces todavía seguimos como afianzando esa confianza entre el grupo de cuidado intensivo y el grupo de cirugía cardiovascular. Sí, totalmente. Es un tema de tiempo por ahí que indudablemente vamos a llegar a, creo yo, a trabajar en equipo, pero bueno, es tiempo dependiente. En cuanto, sí, en cuanto a las complicaciones en ecografía multisistémica, digamos que tuvimos, al comienzo, 2018, que empezamos a trabajar en Clínica Urus, incluso nos tocó hacer una pericardiocentesis a ciegas en esa época, y ya después, obviamente, llenando de evidencia la parte administrativa para que nos prestaran los ecógrafos de los otros servicios, logramos, igual no son procedimientos tan frecuentes, puede hacer uno o dos procedimientos al año porque no somos una unidad cardiovascular, sino una unidad general, pero tenemos procedimientos, y afortunadamente casi siempre yo los hacía por la ventana subcostal. En conjunto con radiología intervencionista, empezamos a trabajar con la ventana paraesternal. Básicamente lo que mencionaban los estudios, la distancia de la aguja es mucho menor y es más fácil acceder. Básicamente el riesgo en la ventana paraesternal está en la punción de un vaso, ya sea la mamaria interna o un vaso pericárdico, pero pues con la utilización del color o del Doppler podemos identificarlo y direccionar la aguja para no hacer una punción vascular que nos pueda alterar ahí o pues generar una complicación. Perfecto, muy claro. Acá tenemos algunas preguntas en el chat. La primera pregunta de David Pascual Rojas de México: la posición del paciente es clave para isonar. ¿Qué se recomienda en cuanto a cambiar la posición del paciente para valorar el derrame o el taponamiento? Bueno, esa pregunta es interesante porque como sabemos, los derrames libres pues cambian con la posición del paciente, y los hallazgos en ecografía multisistémica también pueden variar, y los colapsos pueden variar si uno hace un cambio en la posición del paciente, y eso le puede dar uno más tiempo para definir como tal el diagnóstico. Lo mismo como veíamos con los simuladores de derrame pericárdico. Entonces veíamos que si un paciente está en supino
y hacemos una ventana para externar eje largo, podemos tener que un derrame pleural izquierdo nos puede simular un derrame pericárdico. Si cambiamos la ventana o si cambiamos la posición del paciente, podemos tener una certeza de lo que estamos viendo, o sea pleural o sea pericárdico. Entonces, sí, el cambio de posición puede variar. Lo que no va a variar y pues es cuando los derrames pericárdicos están septados, van a permanecer en su mismo sitio, básicamente. Bien, perfecto. Otra pregunta, ¿qué falta para incluir de manera rutinaria el POCUS para integrarlo en las T de causa de paro cardíaco? Cuando estamos en el medio del paro. Pues cada vez leemos más que se introduce la ecografía multisistémica en la reanimación cardiopulmonar. Incluso un artículo reciente que salió la semana pasada hablaba de la importancia de hacer el diagnóstico con la ecografía multisistémica, pues porque se va a tener una causa reversible y rápida de ese paro cardíaco. Algunos críticos mencionan es que muchos de los que somos aficionados a esto, cogemos primero el ecógrafo antes de coger al paciente, y pues esto es una suma de ayudas. O sea, nunca debemos olvidar la clínica, nunca debemos olvidar el contexto del paciente, y obviamente es una ayuda más la ecografía multisistémica, pero es indudable que la ayuda, y en los casos donde está en la misma unidad de cuidado intensivo o en el mismo servicio de urgencias, la ecografía va a ser clave para el diagnóstico de una de las causas reversibles de paro cardíaco. Excelente. Y otra pregunta del chat, Virginia Mateo de Argentina consulta, cuando se hace la punción ecoguiada con eje paraesternal, ¿la punción sigue siendo subsifoidea, o sea, subcostal, interpreto? Otra vez la pregunta que no me quedó clara. Cuando uno hace la punción ecoguiada con eje paraesternal, o sea, al estar paraesternal, la Sí. punción, ¿dónde se realiza? ¿Sería subcostal, intercostal? Esa es la pregunta. Básicamente, digamos que para ya hacer el abordaje en procedimiento, pues digamos que el ecógrafo, digamos, la ubicación para hacer un abordaje subcostal, el ecógrafo debe ir en la ventana subcostal. Cuando vamos a hacer una punción paraesternal, el ecógrafo debe estar paraesternal para ver directamente la entrada de la aguja e ir, digamos que básicamente lo que uno hace es tratar de medir previo a la introducción de la aguja cuántos centímetros estamos frente al derrame pericárdico para hacer la medición, pero para eso necesitamos estar cerca al derrame. Entonces, en la ventana que uno elija para hacer la punción, sea subsifoidea, sea paraesternal o sea apical, ahí debe estar el ecógrafo, tanto en la apical como en paraesternal o como en subsifoidea. Como les mostré ahí en las imágenes de la referencia, esa es una referencia de UpToDate, donde está claramente la ubicación del ecógrafo en cada uno de los abordajes. Bien, no sé si alguien quiere consultar algo al doctor, si quieren desactivar el micrófono o consultar por el chat o algún comentario. Bueno, muy bien. Todos muy agradecidos. Ha sido muy, muy claro, Iván. La verdad que yo por lo menos he disfrutado mucho la charla. Y nuevamente agradecerte desde USPED Latinoamérica que hayas podido regalarnos este tiempo, esta parte de tu tiempo para esta reunión de docencia continua que hacemos, aprendizaje continuo, e invitamos a todos los asistentes, como poníamos en el chat, no solo a ser asistentes, sino también a ser expositores del tema que ustedes quieran, cualquier sábado, todos invitados. Y bueno, muchas gracias, Iván, ya te estaremos molestando probablemente para alguna otra charlita. Así que muchísimas gracias. Claro que sí, Luis, con mucho gusto y muchas gracias a todos por conectarse. Muy apasionante este tema.